y su plenitud, la expresión la tierra y su plenitud también aparece en el Salmo 89:11, que dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Básicamente dice, tuyo es la tierra, los cielos, el mundo, todo lo que hay ahí es tuyo, no le pertenece a nadie más, tú eres el Señor, dueño y soberano de todas las cosas. Ahora, es interesante que entendemos muy bien lo que es el concepto de soberanía, pero no entendemos muy bien el concepto de que eres dueño. Ya es como diríamos, como el jefe de la empresa. Ya ahí yo creo que ahí no entiendo. El jefe de la empresa. ¿Cierto? Un empresario nunca quiere perder, porque hay obviamente algo invertido en, como se llama, su capital, ahí nunca va a querer perder. Si hay un trabajador que sabe que está gastando y gastando y gastando y gastando y no ve ganancia, ¿qué va a hacer? No me sirve, porque quiero ganar plata, no perder plata. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo despido y busco a alguien que se ajuste a mis patrones. Pero sobre ese dueño de esa empresa hay alguien que es dueño de todo el mundo, y se llama Dios. ¿Ya? Ahora, la diferencia que hay entre el Salmo 24:1 y el Salmo 89:11, ya, es algo muy distintivo. Este Salmo no es solo que todo es del Señor, como mencioné, obviamente, y obviamente es dueño, sino que el hecho viene de la mano con la concepción de que todo creyente sabe, querido, todo creyente sabe o conoce y que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, yo creo que no hay, hasta los niños se saben eso. En el principio creó Dios, y Dios son los pasajes más sencillos que les enseñamos a los niños, ¿cierto? Desde pequeños. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero pareciera que al leerlo es tan fácil entenderlo, ¿cierto? Pero no vemos las implicaciones. Entonces, si Dios es creador del cielo y la tierra, Él es el dueño, todo lo que produzca el cielo y la tierra le pertenece a Él porque Él lo permite. Todo. Entonces, fíjense que cuando invertimos el orden, ahí empezamos con problemas. Porque estamos intercambiando un orden establecido por Dios. Yo soy creador, pero como soy creador, soy dueño de todo lo que he creado. Todo me pertenece, todo es mío y hago lo que quiero con lo mío. De hecho, ¿se acuerdan? Daniel dice que él pone y saca reyes como quiere, David también. No hay problema, él al que quiere le da lo que quiere porque quiere. Si quiere darle más riqueza, se lo da. Si no quiere si no le quiere dar riqueza, no se las da, no hay problema. Querido, el problema, fíjense, no reside en Dios, el problema reside en cómo entendemos nosotros al hecho de que Dios es creador y por ende es dueño de todo lo que poseemos y que nada nos pertenece por nosotros mismos o hacia nosotros mismos, como si nosotros fuésemos el dueño absoluto de nuestras posesiones. Fíjense que es interesante notar que Israel entendió muy bien el concepto. Y eso me llama mucho la atención, que Israel entendía perfecto todo lo que significaba que Dios era creador. El hecho de que Dios sea el dueño de todas las cosas nace bajo el alero de entender, querido, que Dios es quien hizo y compuso el mundo de la nada. De ahí nace todo. Por ende, no solo decimos que Dios es creador de todas las cosas, sino el dueño de todas ellas, y eso incluye el dinero. Tu dinero, mi dinero, todo. ¿Cómo sabemos eso? Mira lo que dice Ageo capítulo 2, verso 8. Ageo capítulo 2, verso 8, donde tiene generalmente las hojas pegadas, por ahí está. Ya dice, aquí está pegada, empieza a buscar ahí, sí, ahí está. Ya, Joel Amos Abdías, Joel Amos Abdías. Ahí por ahí está, ya. Ageo capítulo 2, versos 8. Joel Amos Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Ageo, ahí, ya, ahí. Ageo capítulo 2, verso 8 dice así: Dios le dice a la nación de Israel, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es? De Dios. Ahora, obviamente cuando leímos el pasaje así, es de Dios. Pero quiero explicarle un poco el contexto donde se sitúa ese pasaje, ¿ya? Y si ven el capítulo 2 de Ageo, verso 1, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, básicamente estamos ubicados en el año 520 a.C., ya, en el mes séptimo, que significa básicamente también que
ellos ya habían salido del exilio babilónico y obviamente están acá según lo que dice el profeta en el verso 1, en el capítulo 1, verso 1, que estaban en el reinado de Darío, imperio medo-persa. Ya no están cautivos, ya son libres, comillas, digamos libres entre comillas, están construyendo, se supone que tenían que haber comenzado a construir el templo, y Ageo es una exhortación a que no estaban haciendo eso. Se gastaron todo el dinero en ellos. ¿Cómo no sé eso? Miren lo que dice el capítulo 1, un poco, vamos a ver capítulo 1, verso 1 hacia adelante. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel era el líder, ya líder, diríamos, comillas, político, que estaba dirigiendo toda esta vuelta ya de la cautividad. Dice, por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, básicamente, lo que Ageo va a decir, mira, se lo voy a decir a dos personas importantes que son los líderes. Zorobabel, obviamente, que es el gobernador, y Josué, que es el sumo sacerdote. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En otras palabras, ellos mismos estaban diciendo entre ellos, bueno, todavía no hay tiempo, no es el tiempo para reedificar la casa. No hay tiempo. Y miren lo que le contesta el Señor. Verso 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, verso 4, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros tiempo de habitar vuestras casas artesonadas, y la idea de artesonada es básicamente ya la han vestido con lujo, han arreglado su casita, la está más linda, ya. Él le está diciendo, eso es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta. O sea, arreglaron su casa y mi casa no les importó. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, básicamente no se ve ganancia. Y él le dice, pero piensa, plantas mucho, se supone que deberías, si plantaste 100, deberías cosechar 100, pero no cosechas 100. Piensa. Se supone que el abrigo que te haces con la lana de las ovejas debería calentarte y aún así sientes más frío. Piensa. Medítalo. Párate un poco en tu vida y empieza a meditar. Y Dios le está diciendo a los líderes, piensen ustedes como nación de Israel, piénsenlo. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En otras palabras, se dedicaron en ustedes mismos y a mí me dejaron fuera. Y esa es la exhortación que Dios le hace al pobre, o sea, duro. Y ellos diciendo, no, si no hay tiempo, no tenemos tiempo, hay muchas cosas que hacer, hay tanto que hacer. Y en esa línea van las exhortaciones hacia la nación de Israel. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, va, como dije, la misma línea, exhortando a la nación por dejar a Dios de lado, por dedicarse a ellos mismos, y eso incluye su tiempo, sus recursos, sus fuerzas, todo. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, obviamente, verso 1, dice, en el año segundo del rey, obviamente en el mes sexto, ya lo leímos, y eso, como dije, nos sitúa en el año 520. Todo este discurso, estos 3 o 4 sermones de Ageo se dedicaron en el mismo tiempo, en el 520, uno tras otro. O sea, obviamente, Dios daba el discurso por medio del profeta, veía la reacción del pueblo. Si no había reacción, Dios mandaba de nuevo a Ageo. Ya, vamos de nuevo. Ageo, te toca. Vuelve a hablarles.
Entonces, obviamente, como pudimos leer aquí, tenemos a Zorobabel y a Josué, y eso nos dice que ya habían vuelto, como mencioné, del cautiverio babilónico, y para ese entonces esta sección nos habla de un tercer mensaje dado por Dios por medio de Ageo a Zorobabel y a Josué. Entonces el texto dice en el verso 3 y 4, si se fijan, si vemos el capítulo 2, versos 3 y 4, dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? En otras palabras dicen: ¿se acuerdan de la casa, la primera casa que me hicieron cuando Salomón reinaba? Si han leído cómo era el primer templo, era espectacular, como ningún otro templo. De oro, de hecho dice que ni se escuchó herramientas para construirlo. Venía casi llegar de armar. O sea, era espectacular, literalmente era espectacular el templo, lleno, o sea, de oro por todos lados, marfil, excelente. O sea, yo creo que todo lo que había era tan glorioso, y Dios les dice: bueno, acuérdense, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Imagínense, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan de la primera? Miren lo que están haciendo con esta. Esta ni se parece a la primera. Es como la versión pirata de la primera. Porque miren. Y miren lo que dice obviamente el Señor. Tal era la expectativa del templo que Esdras, que era contemporáneo probablemente de Ageo, escribe de la construcción. Miren lo que dice Esdras, capítulo 3, versos 11 y 12, para que vean cómo era el gozo o lamento del pueblo cuando se estaba echando el cimiento del templo. Esdras, capítulo 3, versos 11 y 12, nos habla del momento cuando se estaban echando los cimientos en este segundo templo. El texto nos dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaba los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Usted cree que estaban llorando porque estaban felices? No, querido. Ellos vieron cómo era el primer templo. Y yo me imagino a los ancianos que todavía quedaban a ese tiempo, ver la gloria del primero y ver lo que estaban construyendo. Y a esto llegamos por nuestro pecado, por nuestra maldad. A esto llegamos. Eso en vez de darte alegría, te da pena. Te dan ganas de llorar, Dios. Tan bajo llegamos como nación por irnos en contra de la ley de Dios, que llegamos a construir algo así para nuestro Dios. Y Él dice que ellos lloraron. Y no era por gozo. Porque ellos miraron cómo era. Imagínate, una persona que tiene grandes riquezas y de un día para otro desaparece todo porque se da cuenta que se fue en contra de Dios y Dios le quitó todo. Para decirle: mira, tú sin mí no eres nada. Y reconocer eso y se viste, o sea, wow. Todo fue por mi pecado, mi maldad. Como nación llegamos a donde estamos. Añádese que somos cautivos de una nación extranjera. Entonces, en ese contexto, querido, está Ageo. Ageo está diciéndole: mira, o sea, si comparamos la primera con la segunda parece bien humana, bien chileno, bien chachita que le salió, ¿cierto? Y es por lo mismo. Las consecuencias del pecado de la nación llevó a muchos del pueblo a lamentarse de su situación al ver ese segundo templo. Entonces, Dios les dice: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos, sí? Para los que estaban ahí vieron la primera, ¿y esto? Es tan ordinario, así como uno diría, una cosa ordinaria. O sea, para nosotros puede ser wow, pero para ellos que vieron lo primero, es wow. ¿Qué pasó?
Verso 4 de Ageo capítulo dice: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la segunda vez que Dios le dice a Ageo: yo estoy contigo, Ageo, yo estoy contigo, Zorobabel, yo estoy con ustedes, pero hagan lo que yo les mando a hacer, yo voy a estar ahí. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: he aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice: mía es la plata. Y ahí está. ¿Por qué? Querido, no tenían dinero. Tenían pocos recursos. No era como la primera vez que construyeron el templo. Dicen: mira, yo sé que no tienen recursos, pero el mío es recurso, yo lo puedo dar. Pero dedíquense a hacer mi trabajo. Dedíquense a hacer mis obras. En ese contexto está ese pasaje: mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová. Yo lo puedo dar a quien quiero. Pero dedíquense a hacer lo que es mío, lo que es mi voluntad. En otras palabras, a pesar de su estrechez económica, queridos, Dios les dice que la plata y el oro le pertenecen, son suyas, son su propiedad. Eres el dueño de todo, y obviamente incluyendo lo que ellos necesitaban. Pero debían ser obedientes a lo que Dios les había dicho, debían construir el templo y hacer lo mejor posible. El problema en la actualidad es que a veces creo que es un tema de mentalidad. Digamos mentalidad, para no decir que es pecado, pero es pecado, ¿ya? Y es que a veces creemos que hacemos o que nos burlamos de Dios aunque no lo decimos. Forma gráfica de hacerlo: cuando usted hace sus finanzas mensuales, ¿cuál es el primer ítem que toca? ¿Las ofrendas o los gastos de casa? Por lo general, porque uno no ve la ofrenda es casi el último ítem. El primer ítem, ¿qué es lo que es? Gastos de casa. Estamos invertidos. Dicen: no, pues se supone que yo te di la plata y me dejé al final. Yo debería ser el primer ítem y después todos tus gastos. Pero yo debería ser el primero, no el segundo, ni el tercero, ni el quinto, ni el último. Mira, el último. Y era exactamente lo que pasó con la nación de Israel en Ageo. Ellos estaban dejando a Dios del último. De manera que decían: no hay tiempo, no hay plata, no hay nada. Pues obvio, si te gastaste todo, ¿quién me va a dejar a mí si no tienes nada? Y después me pregunta: ¿y por qué me matan mal económicamente? Porque a mí me dejaste al final. ¿Por qué no llego? ¿Por qué no pasa lo que debería pasar según mi lógica? Pero ¿qué es tu lógica, querido? No es la lógica de Dios. Cuando entendemos que Dios es el creador y dueño de todas las cosas, inclusive mi dinero, eso significa que Dios va en el primer lugar incluso en el tema del dinero. No el último. El problema en la actualidad es que invertimos los roles pensando que eso es lo correcto. Hace mucho tiempo, ya que estamos entre hermanos de esta iglesia, una de las cosas que vi cuando llegué acá, a Inveje de Quilicura, es que había un serio problema de ese mismo orden, tema de dinero. ¿Y en qué parte particular? Una cosa que digo: esto no está mal. Se supone que se le debe dar, obviamente, a los pastores cierta cantidad económica que se les pueda ayudar, ¿cierto? Para poder, digamos, subsistir por lo menos un mes. No se daba acá. Yo le pregunté: ¿y cómo se hace? Lógica humana. Vemos todo el que se gasta y lo que sobra, si es que alcanza, al pastor. Dije: vamos a cambiar la lógica. Mala lógica. Porque Dios me manda a sustentar a los siervos del Señor, no a sustentar una casa. Podemos juntarnos en cualquier otra casa. Así que cambiamos roles. Y no, yo creo que aquí luchaban algunos de los que están los más antiguos. ¿Y cómo? No importa. No importa, no tengo idea cómo vamos a hacerlo, pero va a ser así porque eso es lo que Dios dice, se acabó. No sé cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a llegar. No tengo la menor idea. Y más de una ocasión
Me acuerdo, voy a contar algo, pastor Antonio. ¿Ya? Más de una ocasión el pastor me decía, Ricardo, es que no vamos a llegar a fin de mes, no me importa. Eso es suyo, tome. Dios me manda a sustentarlo a usted. La iglesia, esta cosa de pared, podemos ir a otro lado, no me importa. Pero Dios me dice hacer en lo poco. Y lo poco significa proveerle por lo menos sus necesidades básicas. No digamos que lujo, básicas. Comida y alojamiento. Ahí está. Y más de una vez lo hizo. Dije, tome, chao, no lo quiero. Es suyo. Lléveselo. Hay que confiar en Dios. Y hasta ahora el Señor ha sido fiel y bueno, ¿cierto? Sí. El problema es cuando queremos invertir los roles, cuando nos vemos apretados. ¿Qué voy a hacer? Dios se olvidó, querido. Dios no se olvida. Dios no se olvida, querido. Pero Dios sí a veces prueba donde depositamos nuestra fe. ¿En la plata o en Él? Y decimos, ¿y qué hago si no alcanzo al fin de mes? ¿Cierto? Típicas preguntas. ¿Qué hago? Bueno, querido, una cosa que yo sé lo que Dios me manda a hacer ahora, para el futuro no tengo idea. Cada cosa a su tiempo. Entonces, obviamente, gracias a Dios, como dije, eso ya se ha solventado de cierto punto con el pastor Antonio y le doy gracias al Señor por eso. Pero, querido, era un problema serio. Literalmente, yo cuando llegué aquí casi me muero y dije, ¿con cuánto tanto? ¿Y cómo lo hace? Y dice, ¿cómo hace para llegar al fin de mes? O sea, Dios es fiel conmigo. Sí, yo sé que Dios es fiel con usted, decía, pero ¿y la iglesia? Dios debe cumplir lo que Dios le encomienda a su iglesia. Queridos, ese tema no es solamente un tema del pueblo de Israel, es un tema muy en muchas iglesias, no solamente en esta iglesia, donde a veces, como dije, iglesias de buena doctrina, ya voy a ser enfático, buena doctrina, buena lid, no esos que se llaman pastores y son mafiosos, ya, de buena lid que obviamente se ve que se quiere servir al Señor, se quiere honrar al Señor con eso, el pastor enseña la escritura y está bien, ¿significa? Los otros, ellos darán cuenta al Señor, pero obviamente es responsabilidad de la iglesia cubrir esos gastos. La pregunta es entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de la nación de Israel? El pueblo de Israel sabía y sabe todas estas cosas que hemos hablado, y la iglesia reconoce igual estas cosas, el punto, y la pregunta es entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema con Israel en realidad? Si sabemos todos estos términos, ¿cuál es el problema radical? La raíz de todo el meollo. Y te voy a poner el segundo punto, básicamente es el hombre. Ahora, si volvemos más atrás, en las páginas de la Biblia, y volvemos al libro de Deuteronomio, tenemos que en el libro hay una expresión que aparece en algunas ocasiones, creo que 2 o 3, y es la expresión, cuídate de no olvidarte. El social de Deuteronomio dice, cuídate de no hacer esto, cuídate de no hacer esto, cuídate de hacer esto, y una de las que dice, cuídate de no olvidarte de mí. Fíjate que la palabra olvidar significa extraviar, y de ahí obviamente tiene la idea de estar ajeno o ausente, como también la falta de memoria o de atención, en otras palabras, o puede ser voluntario, literalmente voluntario, un olvido voluntario, o sea que ya me siento ajeno a las cosas de Dios, o involuntario que se me olvidó. Entonces dice, cualquiera de las dos, evítalo. Evita esa manera. Por ende, Dios le da a la nación cuídate de no olvidar. Y la primera vez que les dice eso es en Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Ahora, obviamente está en otro contexto, bajo un contexto de pacto de Dios con Israel, pero podemos sacar algunas lecciones de ahí, en Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Mira lo que dice ahí. Mira ahí, Deuteronomio 6, 12. Dice así. Estoy en números. Casi me equivoco, estaba en números. Deuteronomio 6 acá. Ahora sí. Verso 12. Vamos a leer del 10 para tener un poco de contexto. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste,
y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que le dice en otras palabras, mira, dice a la nación, mira, cuando vayas a Canaán, ¿te acuerdas? A este lugar lleno de cosas espectaculares, frutos espectaculares, cuando veas toda la prosperidad, una cosa te digo, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Por eso le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, no te olvides una cosa. Primero, ¿de dónde vienes? Y dos, ¿quién hizo lo que hizo? Y tres, ¿quién te dio todo? No se te olvide. ¿De dónde saliste? ¿Quién hizo todo lo que pudiste ver y a dónde estás y quién te lo dio? Y el problema es que exactamente ese. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida lo que ha hecho hasta ahora con nosotros. Y se nos olvida que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Se nos olvida. Si constantemente pensáramos quién es Dios o qué ha hecho en mi vida, seríamos en realidad tan agradecidos en todos los ámbitos de la vida que se notaría y no seríamos tan aferrados a las cosas materiales. Pero en realidad, el hecho de que Israel se olvidara lo rectifica las Escrituras y la propia historia de Israel en las Escrituras. Vemos cómo Israel, al llegar a la tierra prometida, un desastre. Se olvidaron de Jehová. Se vieron con riqueza, con cosas. Ya, listo, ya no necesitamos a Dios. Ya, en otras palabras, no te olvides de dónde vienes, quién hizo y te dio todo lo que disfrutas hoy. Y la segunda vez que encontramos esta expresión de no te olvides es en Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Mira lo que es ahí. Deuteronomio 8:11. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versos 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. En otras palabras le dice: no se te olvide. ¿Quién te levanta todos los días? ¿Quién te da el hábito de vida? ¿Quién te da fuerza cuando ya no tienes ni ganas de ir a trabajar? ¿Quién te mantiene? Soy yo. Dios dice: yo te mantengo. Y todo lo que está ahí y tú dices que es tuyo, no es tuyo, es mío. Desde la mañana que te levantas hasta que te acuestas, todo es mío. Tu propia alma es mía, me pertenece. Tú eres mío. El problema, querido, es que no creemos eso. O lo creemos en la mente, pero como que cuando quiere llegar al corazón, pensamos que es el Satanás, el diablo. No, que Satanás, el diablo, me quiere quitar plata. No, querido, eso no tiene que ver con el diablo. Tiene que ver con la actitud del corazón. Como dije la semana pasada, hay algunos que parece que le ponen nombre a los billetes. Ahí va Margarita, tan rojita que con sus 3 ceritos y sus 5 se va. Y no queremos. Pero en realidad, querido, eso es un serio problema. Y es porque como dije, en la cabeza creemos que Dios creó todo, creemos que Dios es el dueño de todo, pero cuando Dios te dice dame, dice no, ¿cómo te voy a dar, Dios? Pero si es mío. ¿Por qué te complica? Bueno, es que es mucho. ¿Para quién? Para mí, sí, pero yo soy dueño de todo y te puedo dar todo. Entonces el problema lo tienes tú, que no confías en mí, no en mí. Como dije, una de las cosas que generalmente veo en las finanzas de las familias es que las familias colocan a Dios casi al tercer, cuarto y en algunos lugares en el último lugar de sus finanzas. Como diciendo, ya las obras se las doy a Dios. Querido, ¿qué sentirías tú si te dijeran ya las obras? Que Dios te dijera, ya las obras te las doy a ti. Y estuvieses un mes así con las obras.
Yo creo que, y bien sobra, así como ya. No más rezagado. Un día, Señor, no quiero más las obras. ¿Y por qué creemos que Dios merece eso? No debería. Si decimos que Dios es soberano, querido, y queremos exaltarlo por lo que Él es así, querido, colócalo siempre en primer lugar en todas las cosas. No solo cuando te conviene, sino incluso cuando no te conviene, humanamente hablando. Y como dije, algunos pareciera ser que tienen serios problemas y es porque no entienden ese principio vital. Una, que Dios es dueño y que Dios, dos, tú no eres dueño. Dios te lo prestó, para decirlo de alguna forma correcta. Dios te presta, tú eres administrador de los bienes de otro. Y Dios te va a pedir cuenta. Que eso no solamente significa tu familia, sino todo, el tiempo, tus recursos, tus fuerzas, todo lo que tienes. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿A dónde me pusiste en todas las cosas? Primero, segundo, tercer lugar, ¿cuál fue? ¿Dónde estaba tu corazón con esto? Entonces, el problema del hombre, querido, en relación al dinero es un problema del corazón, como dije la semana pasada, y en estos textos podemos ver un ejemplo de eso, como también en la historia de Israel. El mal del hombre caído y cristiano en muchas ocasiones es que olvidamos de quiénes somos y de quién es todo lo que poseemos. Todos los fines de mes se nos olvida de quién somos y de quién es todo lo que poseemos. Te los olvida, se va. Es algo interesante porque Mateo capítulo 6 dice, no podéis servir a dos señores, ¿cierto? O a las riquezas o a Dios, no puedes servir, tienes que escoger a cuál. Tu corazón no puede estar en medio, querido. Tienes que decidir a cuál sirvo. O me hago rico o sirvo a Dios. Pero el corazón dividido, olvídalo. Con eso no estoy diciendo que no se preocupe por su bienestar. Obviamente, preocúpese en la medida correcta, ¿ya? No trate de no desbalancearse, porque generalmente como hombres somos desbalanceados, ¿cierto? A veces o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro lado. Algunos dicen, no, hay que ser pobres, miserablemente pobres. La Biblia dice, no hay que ser pobres, hay que esforzarse por lograr las cosas, ¿cierto? Trabajo es bueno. Y uno dice, no, tengo que ser rico. No, tampoco es la medida. La cosa es con modestia. Vive correctamente lo que puedas, pero si puedes servir a otro, ayudar a otro, gloria a Dios. Como dije, el mal, obviamente caído desde el hombre, es su corazón. Y Dios le dice a los israelitas, básicamente, guárdate a ti mismo de no olvidarte de mí. Cuídate, esa palabra cuídate significa guárdate a ti mismo, de que no se te olvide de quién eres. No se te puede olvidar, porque el día que se te olvide vas a irte para abajo. De a poco, no te vas a dar ni cuenta. Cuando te estás deslizando y resbalando por un precipicio que no sabes a dónde vas a terminar. Y es porque me dejaste a mí, te olvidaste de mí, y esto pasó en muchas ocasiones con el pueblo, y nosotros no somos diferentes a ellos en realidad. Como dije, ejemplos gráficos, como dije, pueden ser las finanzas mensuales, pueden ser a dónde gastas tu dinero, en qué inviertes más tu dinero y todo ese tipo de cosas, que a la larga te dicen dónde está tu corazón. Tenemos la tendencia a pensar básicamente en nuestros logros, nuestra riqueza, nuestros sueños, todo nuestro, y decimos en realidad solo lo que Dios quiere que yo haga, son los sueños de Dios, ¿qué quiere Dios? Y se nos olvida. Se nos olvida que Dios debe estar incluido en todo lo que hago y en todo lo que tengo. Y nos olvidamos de Dios de esa forma. A veces las personas piensan que el hecho de ganar un poco más de dinero nos pone en un lugar mejor, y en realidad si vemos el mundo pareciera que sí. ¿Se acuerdan? No sé si lo han notado, cuando una persona gana un poco más de dinero, gana plata. No sé si se acuerdan hace un tiempo atrás, la gente que ganaba 500,000 pesos, gana plata. Ahora uno dice, gana poco. ¿Cierto? No, gana poquito. Ahora no, tiene que ser 2 millones, gana plata. Pero cuando tenemos casi lo normal, 2 millones, gana poco. En realidad, no tiene que ver con gana mucho, gana poco. En realidad es la inclinación del corazón. Te fijas, rápidamente se va que gana mucho. Pero en realidad no es así.
seguimos el mundo con esos ojos, con los ojos que las demás personas ven en el mundo y sacamos a Dios de la ecuación, obviamente vamos a deslizarnos por esa misma línea. Esto puede ser, querido, una bendición para aquel que entiende la realidad de que todo es de Dios. Y querido, hay personas que entienden perfectamente eso. Y son empresarios. Son gerentes de empresas que son generosos con Dios y no andan publicándolo. No les interesa. Porque tienen un principio, Dios es dueño de todo y me sobra plata, lo invierto en las misiones, ¿cuál es el problema? Si hay otro, si mi hijo quiere ser pastor, ¿por qué? Porque entiende que es de Dios, no importa, lo doy, dale. Y eso es una realidad. Y te lo digo porque me tocó y yo sé que al pastor Antonio también lo tocó. Personas nos pagaron los estudios, que eran empresarios. Me dijeron, toma. Y dijeron, guarda silencio, no digas nombre ni nada. No nos interesa. Queremos invertir. Y ellos saben eso. Y lo siguen haciendo. A veces la gente dice, no doy porque no tengo, querido. No tienes porque no das. Esa es la realidad. Invertiste los papeles. Invertiste el orden de las cosas. Por ende, obviamente, para el que entiende ese concepto, el ganar dinero para él es una bendición. ¿Por qué? Porque entiende que puede bendecir a otros con eso. No lo ve para sí mismo. Ahora sí voy a comprar el Play 5. ¿Para qué quería un Play 5? Cuando no saben ni jugar y más encima juegan mal. Pero para que no, que quiero el Play 5. ¿Y qué te sirve? No, para matar el rato. Ese es el problema. Se nos ha enseñado a ser procrastinadores. Y dice, ¿qué es esa cuestión? Un mal que todos tenemos, querido. La procrastinación es uno de los problemas serios que el mundo tiene en la actualidad y es dejar lo que tienes que hacer hoy para mañana. La verdad, eso es básicamente. El que no lucha con eso aquí, por favor dígame cómo lo hace. Porque todos luchamos. No, que mañana tengo más tiempo. Mentira, si no quería hacerlo ahora. Y mañana vas a juntar 2, después 3, después 4. Una de las cosas que le estoy diciendo a algunos acá es su disciplina de lectura diaria. Disciplina porque es una disciplina. Y es difícil, pero es vital. ¿Y qué significa? Le digo, no lee todos los días. Y si se te olvida leer, por ejemplo, el martes, no leas el miércoles lo del martes y miércoles, lee del miércoles. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué me vas a saltar? Problema tuyo, no quiero que lo leas. Dice, ¿pero por qué? Porque ¿cómo te enseño disciplina? La disciplina es un hábito diario. Y si quisieras empezar así, entonces haces lunes y martes y después lees todo de nuevo. Los lunes, martes y miércoles. Dice, no, entonces no vas a terminar nunca de leer la Biblia. Es que es el tema. Tengo que enseñarte una disciplina que no se adquiere fácilmente. Porque en la realidad, querido, en la actualidad, una de las cosas que pasa es que a los niños y a los adultos no nos enseñan a ser disciplinados. Nos obliga la vida a ser disciplinados, ¿cierto? Básicamente te dicen, no, así no, y los jefes, está bien, eso sobre todo si son medio pesados, no, tienes que ser así, ahí estamos. No porque quieras, sino porque te obligan. Pero querido, la disciplina espiritual sin duda es un principio vital para la vida cristiana. Cuando hombres de fe, pastores y líderes han dejado de hacer eso es cuando caen. Dejaron de hacer lo más importante. Entonces, cuando vemos acá, querido, cuando tienes problemas económicos, pregúntate en qué parte de la ecuación está Dios. ¿Está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? ¿En dónde está? Y si no está, incorpóralo. Porque es un bien, querido, para ti. Porque eso va a mostrar dónde está tu corazón. ¿Ya? Ahora, el problema del hombre, como dije, es el propio hombre y cree que es dueño y creemos que somos dueños de todo, incluso del tiempo, del dinero, de nuestras vidas, de las decisiones, de todo lo que hacemos. No es así. Dios es dueño de todo, querido. Y por ende, querido, cuando sacamos a Dios de esa ecuación es donde vienen tus serios problemas. El problema, como dije, a veces es que a veces nos vemos enfrentados con la cruda realidad y Dios, ¿cierto? ¿Y qué hago? ¿Qué hago si pasa esto? Si no llego a fin de mes, bueno, déjame ayudarte a entender que Dios es sustentador de todo y de todos. Mira lo que dice Mateo.
Si hay una lección que debemos comprender, querido, de todo eso, es que solo Dios es dueño de todo y que debemos guardar nuestras vidas a nosotros mismos del engaño de querer que todo es mío y que todo se va a mantener si yo trabajo o no trabajo, si yo hago o no hago, si digo esto o no hago esto. Hay que tener equilibrio, obviamente, ¿ya? Pero Dios nos utiliza como medio principal muchas veces a los hombres, ¿cierto?, para llevar el sustento diario de nuestro hogar. Pero cuando te quedas sin trabajo, ¿quién te sustenta? Ahí te das cuenta. Uy, de veras. Se me había olvidado que hay alguien sobre mí que me utiliza a mí, pero puedo utilizar a otro. Bueno, mira la lección. Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, que es el texto que leímos. Mateo 6, 25. Y quiero darle un poco de contexto. Ya vimos que obviamente hay que hacer tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versos 19 a 21. Vimos también obviamente el tema de Dios y las riquezas. De pasada, Mateo 6, 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Tienes que escoger o el uno o el otro. Por tanto, conclusión. Ya eso no dice algo. El Señor está diciendo, ya voy a enseñar cuál es la lección de todo lo que le estoy comunicando. Dice: no os afanéis. No se afanen. La palabra afán de nuestro texto aquí tiene la idea de aquello que produce ansiedad, ¿ya? O preocupación. Es aquello que ocupa tu mente y te distrae de vez en cuando pensando: ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? Y si pasa esto, y ahí estamos, ¿ya? Hombres y mujeres. ¿Y cómo lo hago para hacer esto? ¿Y mañana? De hecho, algunas mujeres posiblemente están pensando: ¿y qué voy a cocinar? Si no tengo plata, ¿no? Una sopita. Y empieza a hacer todo. Esa es la idea. Que está llenando tu mente. Más y más le está dando vuelta. Dios le dice: Jesús dijo: no te afanes. Y la idea de no afanarse ahí es: deja de vivir así. Deja de vivir pensando en lo de que va a pasar mañana. Si es tu costumbre pensar así, deja de hacerlo. Deja de vivir afanado por el mañana si tú no tienes control ni del presente. Querido, a veces me ha pasado con hermanos y de muchos lados me dicen: ¿y qué tengo que hacer? Esto. ¿Y si pasa esto mañana? No tengo idea. Yo le digo: no sé. ¿Y si no pasa? Y me dice: pero ¿y si pasa? Bueno, hay que confiar en Dios. ¿Y si no pasa, qué vas a hacer tú? Ahí está la información. Sí, porque yo sé lo que yo tengo que hacer hoy. Eso sí lo sé. Porque Dios me dice lo que tengo que hacer. Pero del mañana yo no tengo idea. Cuando llegue el mañana, le preguntaré al Señor: Señor, ¿qué hago hoy? Pero por lo general no pensamos así. Pensamos: ¿y qué va a pasar mañana? Y Dios le dice aquí, y el Señor dice: no os afanéis por vuestra vida. ¿En qué consiste la vida del hombre? En tres cosas: que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Cosas esenciales. Comer es esencial para algunos, sí, amén, decimos, ¿cierto? Eso. Pero Dios dice: no te afanes. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas en el comer o en el beber? Y mira la lección que el Señor nos hace y le dice a los discípulos: mirad las aves, míralas. Cuando estés con ese pensamiento: ¿y qué voy a hacer mañana? Yo de verdad, querido hermano, te voy a sugerir: párate un rato en un parque, tranquilito, y ponte a mirar las aves. Y el Señor dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Verdad? En más de una ocasión, a veces estoy ahí y me pongo y veo los pajaritos en la plaza y me acuerdo de este pasaje y digo: wow, algo muy normal. Y el Señor dice: pero mírala, ¿quién les da de comer? No trabajan, no hacen nada, pero ¿quién les da? ¿Quién les provee? ¿No soy yo?
Sí. Entonces, y el Señor dice, ¿no vale vosotros mucho más que ellas? ¿Sí? ¿Y por qué te afanas? ¿Por qué te preocupa? Pero es que, Señor, es que, y si me enfermo, y si pasa esto, ¿y qué te preocupa a ti? Y sigue, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es que quiero ser grande. Ya. Bueno, ridículo, ¿cierto? Sí. Pero hay gente que se preocupa por el aspecto físico. ¿Y qué te afanas? ¿Por qué te inquieta eso? Y eso parecía ser más para las mujeres, ¿cierto? Las mujeres son más de pintarse, ¿cierto? De arreglarse, y está bien, yo obviamente lo agradezco. Pero algunas se afanan con el tema. No, que si no voy a manicure y a todo el pedicure y todas esas cosas, no, estoy mal. Pero no tienen dinero, no, es que estamos mal. Y el esposo le dice, pero si te ves linda, hermosa, me gusta, así, no, si no me interesa tu vida, yo me veo mal. Dice, pero ¿por qué te afanas con esas cosas? ¿Cuál es el fin? Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? No, es que esas zapatillas Nike, bueno, la última que tengo, 50 lucas, 100 lucas. Pero no tengo plata, para eso tengo el crédito. Bueno, ya, ahí empezamos con problemas, ¿cierto? Porque no es necesario. Y él dice, pero ¿por qué te afanas? ¿Por qué te dice? No, es que tengo que tenerlo top, porque si no, no encajo en mi círculo. Y Dios te vuelve a preguntar, ¿y cuál es el punto entonces? Tu orgullo. No soy yo. Y Dios le dice, pero ¿por qué te afanas por el vestido? Mira los lirios, dice, mira los lirios del campo, no crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Vuelve a la naturaleza, mira las plantas, ¿te gustan? Están lindas, ¿cierto? Las rosas te encantan, ¿quién las viste? Tú. ¿Y por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas en esas cosas? Ni Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí le dice, hombre de poca fe, ¿entiende? ¿Te das cuenta que no estamos tan lejanos a eso? Y si te podría decir, Dios te diría, eres de poca fe. Sigues pensando con mentalidad bajo el cielo, no sobre el cielo. Seguimos pensando, ¿y cómo voy a hacer? Es una típica pregunta. Y ahí vemos a los hombres dándole 50.000 horas de trabajo, ¿cierto? Y llegar a fin de año y no les alcanza todavía. Y Dios te dice, pero que está mal la ecuación, el orden está mal. Cambia el orden. Está mal el orden. No, pero es que Señor, está mal el orden, hombre. Yo soy prioridad, no tú. Cuando tú te encargues de mí, yo voy a hacer que las cosas funcionen. Pero yo, no tú. Tú eres un medio que yo ocupo para saciar tus necesidades, pero yo soy el que las suplo, no tú. Mira lo que dice, verso 31, no os afanéis, vuelve a decir, no os afanéis, vuelve a decir la misma cosa. Si se acuerdan el verso 25, por tanto digo, no os afanéis, vuelve a decir lo mismo, no se afanen, dejen de vivir pensando así. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dejen de vivir así, pensando en eso. Y la idea de beber, comer y vestir significa ¿qué voy a hacer mañana? Eso, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? No tengo, ¿qué hago? Dice, deja de pensar así, en realidad. Tranquilo. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, presente, aquí estamos hablando de personas que no son judías, dice, porque los gentiles, ¿qué hacen ellos? Buscan todas estas cosas, ¿verdad? Lo hacemos. Aquí está hablando de los judíos. Y dice, los gentiles piensan así. Ellos piensan, ¿en qué? En comer, vestirse, y ahí están afanados. Su mente ya a veces no descansa pensando en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer. Y él le dice, no se preocupen, no se afanen por ese tipo de cosas.
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. ¿Qué cosa sabe? ¿Que tenéis? Querido, Él sabe eso. ¿Tú crees que a Dios se le olvida? A Dios no se le olvida, querido. Pero parece que a nosotros se nos olvida. Que Él cuida de nosotros. De todo. De nosotros. Y nos provee y nos sustenta, y mucho más de lo que debería sustentarnos, ¿cierto? Él dice, con sustento y abrigo sean felices. Pero Dios te da más que eso. Te da sustento, abrigo, comida, play, tele, internet, cable, teléfono. Y dice, ¿para qué querías esa cuestión? No importa, pero te la doy. Yo sé que lo necesitas, lo vas a necesitar, dale. Y dice, wow, gracias, Señor. Y el Señor nos provee. Y si te das cuenta, nos provee mucho más. Pero aún así vivimos afanados. Y es porque no entendemos que Dios es el dueño de esas cosas. Y tampoco entendemos que necesito depender de Dios en esas cosas. ¿Cómo Él quiere que yo las utilice? Por eso el Señor dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, pero, enfático, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que van a ser añadidas, querido. El problema real del hombre es que dejamos a Dios de lado. Y Él dice, mira, en vez de preocuparte por todas estas cosas, preocúpate de una. Busca mis cosas. Búscame a mí. Busca todo lo que tenga que ver conmigo y yo me voy a dedicar a proveerte lo que necesitas. Deja de estar afanado en gastar tus fuerzas, energía y todo lo que tienes en esas cosas, pero mejor dedícate a mí y yo me preocupo de ti, como lo he hecho hasta ahora. A pesar de ti. Querido, el problema, si te fijas, vuelve al tema del corazón. Nos afanamos y somos personas que constantemente estamos afanados por cosas que son materiales, querido, y no por las cosas que son importantes, que son las cosas espirituales. Vivimos pensando que somos eternos en este mundo cuando en realidad somos pasajeros. Somos peregrinos en esta tierra, pero vivimos como si no lo fuéramos. Aquí estamos haciendo nuestro reino, nuestro imperio en algunos casos, pero no nos olvida que deberíamos hacer tesoros en el cielo. Verso 34, Dios dice, así que os digo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta cada día que... Ahí está, pues, querido. Imagínate vivir así, que yo estaría loco. Todos los días, ¿qué voy a comer? Menos mal que no me preocupo esa cuestión. Si como lo que coma, como arroz todo los días tengo para comer, listo, feliz. Sí, me prohíbo. Hay fideos, toda la semana fideos. Algunos dicen, toda la semana fideos. Toda la semana fideos. Bueno, Dios te prohibió. ¿O no? Amén. Así es. Listo. Amén. Otros dicen, sopa toda la semana. Otra vez. ¿Qué hizo? Sopa. Y mañana, sopa. Pero Dios te prohibió, querido. ¿Te prohibió o no? Amén. Dale gracias a Dios entonces. Porque el Señor se lo proveyó. El problema, querido, que a veces no entendemos es que, querido, todo es de Dios. Y lo que tenemos es porque Él lo da, para que lo disfrutemos. Sí, Señor. Y para que también compartamos de lo que Él nos da. Hay un dicho bien antiguo que dice, donde caen tres, ¿de qué depende? De mi actitud, ¿cierto? Si digo, bueno, no, mejor más para mí. No caen cuatro. Caen dos. Mi Señor y yo, y nadie más. Sí, es verdad. Pero el que entiende el principio dice, donde caen tres, caen cuatro. Donde caen dos, caen tres. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar de mi parte y decirle, te doy, toma. Con gusto. Esa es la idea, querido. Cuando entendemos que Dios es dueño de todo y yo soy administrador, me despojo más fácilmente de las cosas. ¿Por qué? Porque sé que esa es la voluntad de Dios. Bendecir a otros con lo que Dios me bendice a mí. La pregunta es entonces, ¿estoy dispuesto a hacer ese tipo de cambio en mi corazón y en mis finanzas?
de poner a Dios en primer lugar y después todas las deudas y todas las cosas, no es una decisión que tú tienes que tomar. Porque muchas de esas decisiones que tomamos en tras puertas se va a reflejar fuera de las puertas. ¿Por qué tienes problemas económicos por eso? Muchas veces es por eso, no digo que siempre, depende del caso. Pero la gran mayoría de las veces el problema mayor es que no somos generosos con Dios. Somos amarretes con Dios. Y Dios te dice, bueno, ¿cómo lo sé? Yo un día si un día me vienes a decir tengo problemas económicos, es decir, dame tu lista. ¿Qué lista? La casa mensual. A ver, ¿qué pusiste? Y yo te lo aseguro, voy a poner todas tus deudas primero. Y yo te voy a preguntar, ¿y dónde lo dejaste? Dios. Sí, ¿a dónde lo dejaste? Buena pregunta, pastor. Ya, ahí tenía el problema. Pone a Dios en la primera fila y después empezamos con las cuentas. Pero es que no me va a alcanzar. Dios proveerá, querido. Hay que aprender a confiar en Dios en las finanzas también. Si no aprendemos a confiar en las cosas pequeñas, imagínate las grandes. Por eso le dice, hombres de poca fe. Ven la realidad de las cosas que yo sustento, las aves, las hormigas y todo, y aún así dudan de mí en eso. Cuando ni los animales, de alguna forma te lo voy a decir, ni los animales dudan de eso, nosotros como hombres dudamos de eso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer los cambios necesarios? Te animo a hacerlo, querido, y vas a notar la diferencia. Vas a notar que Dios va a bendecir tu vida cuando lo coloques a Él en primer lugar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos de tu palabra, por animarnos. Y gracias por enseñarnos, Señor, que en realidad tú eres el dueño, Señor, y soberano, no solamente en ámbitos de la salvación, sino en todas las cosas que tenemos, de lo que somos, tú eres dueño. Y, Señor, perdónanos por muchas veces nuestras finanzas no reflejarlo. Cuando te ponemos en cuarto, quinto o último lugar, y a veces ni te ponemos en las finanzas pensando de que tú, Señor, como eres soberano, puedes hacer las otras cosas, pero tú quieres utilizar a nosotros, Señor, también en esas cosas, para que tu nombre sea engrandecido. Ayúdanos, Señor, a colocarte en el primer lugar, incluso en el tema de finanzas, y así glorificar tu nombre, Señor, con ellas. Gracias por este tiempo, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno.